Muchísimas gracias. Buenos días. Abrimos efectivamente esta primera mesa titulada Oportunidades y amenazas del cultivo del almendro en el norte de España. Y solo me queda convocar a las personas que van a poblar esta misma mesa. Entonces llamo a Antonio Pont, Antonio Poblador, Ferran Huguet, José Ramón Acín y Ramón Iglesias. Por favor, un fuerte aplauso para ellos. Este foro es muy grande. ¿Qué tal, Antonio? Un placer. Ir colocándoos. José Ramón, ir pasando. Yo me quedaré aquí. Pues quédate aquí. Eso es, en esta segunda y Ramón por allí. Bueno, pues vamos a iniciar, nos podemos ir sentando. Vamos a iniciar esta primera mesa redonda, que efectivamente el reto es importante porque de alguna forma va a ser introducir el Congreso. Y lo hacemos, como bien comentaba David, creo que con primeras espadas del ámbito agrario, del ámbito del cultivo del almendro. Y efectivamente vamos a buscar tener una perspectiva general de cuál es la situación del cultivo, de cuál es la situación fundamentalmente de los mercados, de cuál es la situación del agua también en esta provincia de Huesca. Antes el alcalde Luis Felipe citaba la importancia que tiene este recurso en estos momentos para la agricultura, acelerado en estos tiempos también que todos estamos viviendo y conociendo. Y también abordaremos la cuestión formativa desde el Gobierno de Aragón con Ramón Iglesias, lo cual también es importante para poder dar el salto hacia una gestión eficiente y sobre todo una gestión que sea productiva para los agricultores. Antes de que comience Ferran Huguet, quien va a hacer una primera aproximación al mercado de la almendra, sí que quiero presentar a toda la mesa, aunque fundamentalmente conocéis a todos los rostros, a casi todos los rostros que están aquí presentes. Comentar que Ferran Huguet es director general de Unión Nus, de Reus, es la primera cooperativa como tal de frutos secos que hay en España y uno de los 3 grandes operadores de frutos secos a nivel nacional. Unión Nus de Reus se fundó en el año 1942. Aproximadamente hay alrededor de unas 190, 200 cooperativas integradas y una facturación, según los últimos datos que he podido ver, luego me puedes corregir, superior a los 70 millones de euros. Abarca trabajar unas 50.000 hectáreas de frutos secos y ya que estamos en Aragón, también citar que en los últimos meses, en los últimos años, también se han incorporado importantes proyectos dentro de nuestra comunidad, como es Frutos Secos Alcañiz o las cooperativas de Aniñón y Borja en la provincia de Zaragoza. Calcula, y luego hablará más de ello, que la producción de almendros en España se puede llegar a multiplicar por 5 en los próximos años para alcanzar unas 250.000 toneladas, pero luego podemos concretar más todas estas cuestiones. Antonio Pont está en el centro de esta mesa. Él es el gerente, el CEO de Crisol de frutos secos, es su presidente desde el año 2010. Crisol de Frutos Secos, como bien conoce el auditorio, es una sociedad agraria de transformaciones, una SAD, que agrupa a más de 16.000 afiliados productores de almendra, avellano o pistacho de toda España y alberga cerca de 100.000 hectáreas de frutos secos, de las que aproximadamente un 90% vienen a ser de almendro. Es presidente de AEOFRUSE, la Asociación Española de Productores de Frutos Secos, y pertenece al Consejo Internacional de Frutos Secos, INC, de la que vuestra familia, tu familia, también ha sido una gran impulsora desde su fundación. Le acompaña Antonio Pont, el segundo de los Antonios de la mesa redonda, que está en el otro de los extremos. Él es Antonio Poblador, bien conocido en toda la comunidad aragonesa, en toda España y en otros continentes. Antes lo estábamos hablando. Él es el gerente de Vivero de Abel en Caspe desde hace más de 30 años. Es una empresa de referencia en el cultivo del almendro, tanto en plantación al principio tradicional, luego intensiva, luego superintensiva, y ha implementado y difundido un sistema de poda que él bautizó como la poda aragonesa 4.0, que realmente se está extendiendo por muchos lugares. Ahora mismo me estaba comentando que, por ejemplo, en Australia también hay un interés real por este tipo de tecnología, por este tipo de metodología que se está aplicando, y su propio hijo, si no me equivoco, hoy mismo está en ese continente, está en Oceanía, está en Australia, hablando de todas estas cuestiones. Antonio Poblador, además de todo ello, sin duda es un gran conocedor de los suelos y de la realidad agronómica de todo el Valle del Ebro, del Bajo Aragón, del que él es oriundo, por supuesto, de la provincia de Huesca, y me atrevo a decir que es un gran especialista tanto de lo que se está haciendo en España como en nuestro país vecino, en Portugal. Luego hablaremos de las oportunidades que se pueden abrir en esta latitud norte, en toda esta zona de Aragón, para el cultivo del almendro. Y quiero ir concluyendo rápidamente este turno de presentación con José Ramón Acín, que está junto a los dos Antonios. Él es
es agricultor, gestiona la finca Vizcarra en Monzón, en Selva, en la comarca del Cinco a Medio. También tiene su propia empresa de tecnología de agricultura de precisión llamada Agrarium, la cual también está trabajando en el cultivo del almendro, por ejemplo, con el estudio de los suelos, con el mapeo de las fincas, lo cual también es importante para poder aplicar de la mejor forma posible toda la agronomía, pero en este caso viene como miembro de la Junta de Gobierno de Rigor del Alto Aragón. Eres tesorero, si no me equivoco, desde el año 2012 de esta Comunidad General de Regantes, que abarca ni más ni menos, para los que no seáis de aquí, 140.000 hectáreas de regadío, lo que se dice la mayor mancha verde de regadío que hay en el sur de Europa, lo cual también contextualiza muy bien lo que es la agricultura de esta provincia de Huesca. Y quiero terminar finalmente con, en este caso, pues con el representante de la Administración Pública. Él es Ramón Iglesias. En estos momentos es jefe de Servicio de Innovación y Transferencia Agroalimentaria del Gobierno de Aragón. Ha ocupado diversos puestos en la Administración Pública, ha sido director general de Producción Agraria y de Alimentación en distintas épocas dentro del Gobierno autonómico y ha sido, entre otras muchas cuestiones, asesor técnico de la reforma de la PAC de la penúltima, del año 2015. Hecho este breve preámbulo, luego hablaremos de formación, de otras cuestiones vinculadas a los agricultores. Le quiero dar paso a Ferran, quien va a subir al atril, quien tiene 10 minutos para realizar una introducción, una aproximación de lo que es la situación del mercado de la almendra a nivel nacional y a nivel internacional. Ferran, cuando quieras, tienes el turno de palabra. Perfecto, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer a la organización pues, la invitación a participar en este foro. Y a continuación me pidieron hacer un pequeño resumen de la situación del comercio mundial de la almendra y las expectativas. Como se ha dicho, en la península ibérica se están haciendo plantaciones de forma intensiva y todo el mundo tiene un poco la sensación que va a pasar con el almendro. Bueno, intentaremos un poco especificar este tema. Bueno, yo aprovechaba para presentar un poco qué era Unión, pero el moderador lo ha hecho y por lo tanto paso muy rápido. Unión es una cooperativa, un grupo cooperativo que aglutina varias entidades. Una de ellas es Unionats, que es la que estamos aquí, que es la que se dedica a los frutos secos. Y bueno, este es el volumen de concentración alcanzado con 8.200 socios productores, 48.000 hectáreas en producción y unos 35 millones de kilos de producto. Abarcamos socios de toda la zona este peninsular. Y bueno, en el futuro esperamos un crecimiento muy, muy importante con la incorporación de nuevos socios e incluso las propias fincas de la Unión y por tanto el crecimiento que creemos será exponencial, ¿vale? Que sepáis que Unión es una entidad asociativa prioritaria reconocida por el Ministerio. Y vamos ya directamente a las expectativas, ¿vale? Vamos a analizar rápidamente lo que sería la producción mundial. El gran protagonista, como veis, es la zona verde, que es la producción de California. Si analizamos la producción mundial, observaremos dos hechos importantes que luego nos justificarán algunos comportamientos, que es esta caída. Aquí, como vemos, hemos pasado de 500.000 a 1 millón de toneladas y aquí hay unos años que hay un parón, que nos quedamos fijos. Esto provocará una subida de precios que todos recordáis, años atrás. Y quiero también puntualizar esta subida brutal estos años, que también nos justificará una cierta caída de precios en los últimos años, ¿vale? Si analizamos el consumo, pues sigue la tónica de la producción, ¿vale? El consumo, como veis, tiene un crecimiento absolutamente brutal, con única frenada en estos años que vimos que frena el consumo porque la producción no daba para abastecer la demanda de mercado. Por lo tanto, producción y consumo, como veis, han ido siempre muy a la par. La producción, como veis, el 78% California es el claro protagonista de la producción. En cambio, el consumo queda mucho más repartido entre Europa, Estados Unidos, Asia y los otros países. Como veis, el consumo sí que está mucho más repartido, ¿vale? Un dato muy importante es, hasta ahora, los rendimientos medios de producción. Así como California está en 2.400, Australia lo supera en 2.500. Siempre hablamos de superficie en producción, no superficie plantada, sino en producción. Y España estamos, como veis, en 168 kilos por hectárea. O sea, el desfase es absolutamente brutal. ¿Cuál es el comercio mundial? Pues bueno, evidentemente el primer exportador mundial de almendra es California porque es el primer productor, como veis, con una evolución al alza importante. El segundo es Australia, después vendría la Unión Europea y todos los otros países con una participación muy menor.
Este sería la participación en las exportaciones mundiales, en donde, insisto, Estados Unidos es el gran protagonista, seguido de Australia. Si analizamos los consumos, las importaciones, perdón, está mucho más repartido, ¿vale? Como veis, el primer importador mundial de almendra es la Unión Europea. Este es un dato importante para prever qué podemos hacer con la producción de la península ibérica. El segundo importador, como veis, es India, seguido de China, Emiratos Árabes, Japón y muy atomizado el resto. Hemos hecho aquí un pequeño resumen de los más importantes, en donde veis que con 30 y 30 y pico mil hay varios países, Corea, Canadá, Marruecos, Turquía, Reino Unido, etcétera, 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 y todavía nos quedan otros países con 107.000 toneladas, con lo cual, como veis, está muy, muy repartido el consumo mundial de la almendra. Analicemos un poco California. No está expresado en acres, está expresado en hectáreas. Esta es la evolución de las plantaciones, la superficie de plantación. Como veis, los últimos años, y esto también va a justificar un poco los precios, ha habido una subida importante en la superficie puesta en producción, ¿vale? Si analizamos la producción de California, responde a este perfil que ven, en donde insisto en este dato. Aquí, fíjese que en el año 2020, 21, 21, 22 tenemos unas subidas importantes de producción, ¿vale? Si analizamos los rendimientos medios, bueno, vemos que han sido cada vez más eficientes. Aquí estaban en medias de 1.500, 1.600 kilos por hectárea y poco a poco se han ido consolidando hasta las 2.400 kilos por hectárea que hemos hablado de media en los últimos 5 años, ¿vale? A pesar de ello, por temas de sequía y tal, los últimos años, como veis, sí que hay una caída importante de la producción por hectárea. ¿Qué estimación hacemos de futuro para tener unas perspectivas? Pues sobre la superficie plantada y tal, estimamos que la evolución de la producción en California podría ser la que ven, en donde dentro de 10 años podría estar, creemos, alrededor de los 2 millones de toneladas de pepita de almendra. Si vamos al segundo productor mundial, que es Australia, esta es la evolución de la superficie en producción, en donde también hago hincapié en los últimos 3 años. Daros cuenta que subida brutal de la producción. En estos momentos ya hay plantadas unas 62, 63.000 hectáreas y evalúan que a final de esta década estarán alrededor de las 75.000 hectáreas plantadas. Por lo tanto, esta sería la evolución de la producción, muy, muy potente, Los rendimientos medios aquí ya siempre han sido muy altos, copiaron el modelo californiano y lo mejoraron, de aquí que los rendimientos medios sean muy altos. Y aquí la estimación que hacemos de producción es esta que veis y que podríamos alcanzar dentro de 10 años los 213, 220, 225.000 toneladas aproximadamente. España, como sabéis, depende mucho. Ha habido una plantación importante en cuanto a superficie. La producción nos oscila muchísimo. Los temas climáticos, heladas, sequía, etcétera, etcétera, afectan muchísimo. Como veis, tradicionalmente subidas y bajadas. En el futuro creemos que se va a consolidar porque hay mucho más plantación en regadío y en zonas no tan afectadas por las heladas y floración tardía. Por lo tanto, aquí sí que creemos, y hablamos más que de España, de la península ibérica, aquí, tal como decía antes el moderador, aquí sí que preveemos una subida muy, muy, muy considerable de la producción, llegando a alcanzar dentro de 10 años los 270.000 toneladas. Con todo lo que hemos dicho, evaluamos de que la producción mundial puede mantener la evolución que ustedes ven y alcanzar en el año, dentro de 10 años, en el 2033-2034, pues como veis, los 2.600.000, 2.700.000, creemos que se tiene que mover por estos niveles, ¿vale? La producción la tenemos, creo yo, bastante bien acotada. Lo que nos da más sorpresa es establecer qué iba a pasar con el consumo, ¿vale? Cómo evoluciona el consumo. El consumo es curioso, tenemos diferentes etapas, ¿vale? La etapa del 2005 al 2006, en donde el consumo creció a razón de un 11 y pico % anual, esto es una brutalidad. Tenemos otro periodo que sería ya desde la recuperación de precios o de la bajada de precios del 2015 al 2016, en donde el consumo ha vuelto a recuperar un crecimiento del 8,38%, también importante. Y si cogemos todo el periodo que estamos analizando desde el 2005-2006 hasta el año 2021, la media se nos ha colocado en el 7,50% de crecimiento anual. Son crecimientos importantes,
bueno, vamos a establecer qué puede pasar con almendra, ¿vale? ¿Por qué creemos que seguirá creciendo el consumo? Bueno, por varios motivos. Uno de ellos es que todos los países mundiales están creciendo en el consumo de la almendra. Dos, porque la almendra se está percibiendo como un producto altamente saludable y, como sabéis, cada vez más la alimentación y salud están dados de la mano y, por tanto, el almendro, todos los informes que salen sobre alimentación, entre ellos el estudio Predimed, uno de los más importantes que tenemos, habla de las bondades de los frutos secos en general y en particular de la almendra, con toda una cierta de ventajas, incluso llegando a recomendar el consumo de algunas unidades de almendra diarias, ¿vale? También tenemos que tener en cuenta nuevas aplicaciones de la almendra, todo lo que sería bebidas vegetales, que incluso se están ya llevando a quesos, a yogures, etcétera, etcétera. La entrada de nuevos mercados, hemos visto ya India y China con unas importaciones importantes y, por tanto, creemos que esto se va a permanecer. Por todos estos motivos, creemos que el consumo podría evolucionar de la siguiente forma. Esta es la curva que hemos hecho nosotros de producciones, pasando del nivel actual al que hemos dicho del 33-34, que podríamos alcanzar estos 2.626.000 toneladas. Si somos muy, muy optimistas y creemos que el consumo seguirá creciendo al nivel que crecía entre el 5 y el 11, pues como veis, el consumo supera la producción, pero de calle, ¿vale? Pero muchísimo, ¿eh? Alcanzaríamos dentro de 10 años un consumo de 6 millones de kilos. Si no somos tan optimistas y cogemos la segunda línea, que es atendiendo al crecimiento del 2015 al 2020-21, sería la segunda curva que veis, en donde el consumo alcanzaría los 4.400.000 toneladas. Y si todavía somos más pesimistas y cogemos todo el periodo, incluido la época esta en donde la producción no podía abastecer el consumo se nos coloca alrededor de los 4 millones de toneladas, ¿vale? Por lo tanto, atendiendo a estas estadísticas de pasadas y que las lanzamos hacia el futuro, en principio somos bastante optimistas. ¿De qué dependerá la producción española de poder, bueno, alcanzar su nivel de comercialización que pretendemos? Bueno, varios temas, ¿vale? Mejorar el rendimiento. Como hemos dicho, hasta ahora el rendimiento por hectárea es bajísimo en España. El segundo, rebajar costes de producción. Está claro que al final quien sobrevivirá es quien tenga unos costes lo más ajustados posibles. Y el tercero, que es la capacidad, creo, del sector para ir sustituyendo paulativamente las importaciones de almendra procedentes de California por almendra producida en la península, ¿vale? Que creo cómo hay que hacerlo esto, ofreciendo almendras de características físico-químicas homogéneas y de calidad, con seriedad, capacidad, buen servicio al cliente, evitando especulación, manteniendo al máximo una estabilidad en los precios. Creo que estos serían los factores claves de éxito para poder, bueno, el sector que fuera muy favorable. Seguimos pensando de que, teniendo en cuenta todos esos factores, pues que la almendra sigue siendo una gran alternativa de cultivo, ¿vale? Esto es todo. Muchas gracias. Un aplauso. Bueno, pues muchísimas gracias, Ferran, por esta introducción. Te invitamos ahora a que continúes en esta mesa redonda que va a abrir, en este caso, Antonio Pont, porque precisamente Ferran lo ha introducido, estábamos hablando de este contexto internacional en el cual la almendra española también va a tener que competir con el gran productor internacional, con el gran productor mundial, que es el estado de California, en los Estados Unidos. Al final, uno de los grandes retos que va a tener este sector nacional va a ser ser competitivo frente al gran productor mundial, que es la almendra californiana. ¿Qué ventajas le ves al sector productivo español, a la industria española frente a la californiana? ¿Y cuáles son los talones de Aquiles? ¿Cuáles son las desventajas que va a tener que afrontar en los próximos años? ¿Cómo va a ser esa convivencia del crecimiento del sector en España con el gran gigante que es la almendra californiana? Y buenos días y bienvenido a Huesca. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a la organización por la invitación y por tener la oportunidad de compartir mesa con famosos expertos, ¿no? Y sobre todo después de haber escuchado a Ferran, que nos ha dado una clara visión y rápida de dónde está el sector de la almendra, ¿no? A mí en muchas ocasiones me gusta explicar irónicamente de dónde viene
el negocio de la almendra, ¿no? Y quisiera remontarme al año 1492 aproximadamente. Un capitán de barco, un tal Cristóbal Colón, se lleva a un franciscano mallorquín y plantan las primeras almendras en California. En esos momentos España ya tenía claro y tenía una visión de que teníamos que producir donde había agua o donde podría haber agua. Y esto es lo que ha hecho que California desarrolle una capacidad productiva que sea capaz de afrontar el crecimiento de consumo en diferentes mercados. España éramos productores de almendras y somos productores de almendras. Y la pregunta que muchas veces nos hacemos es, ¿y realmente podemos ser rentables? Y muchas veces podemos tener este futuro. ¿Y cómo podemos competir con ellos? Bueno, vuelvo a decir la palabra agua. Entonces, el agua es lo que ha hecho que en California las producciones tengan un promedio aproximadamente, como explicaba Ferran, 15 veces superior a las que tenemos aquí en España. Entonces, a mí me gusta hablar de esto y decirlo claro, porque también hay que decir que lo que entonces tenemos que hacer es crear valor. Y valor quiere decir que nuestra almendra sea percibida por los mercados con unos atributos diferentes. Y estos atributos diferentes siempre lo hemos justificado con el sabor, ahora lo tendríamos que justificar con la sostenibilidad, porque consumimos menos agua y porque además tenemos unos mercados de proximidad. Haciendo esto, posiblemente tengamos alguna oportunidad, porque lo que sí que es cierto es que el boom que ha tenido las plantaciones de almendros en España están justificadas porque la almendra puede ser una alternativa económica mucho mayor que los antiguos o las anteriores producciones en agrícola. Dígase cereal o dígase otras frutas. La gente, los agricultores, hemos visto que el almendro u otros frutos secos podían ser una alternativa económica y rentable en España. Pero no nos olvidemos, más del 85% de la producción en España es secano. Y esto quiere decir menos productividad, con lo cual quiere decir que nuestro valor que debemos dar a nuestro fruto tiene que ser distinto. Y entonces tendremos que empezar a comercializar y tendremos que vender este valor. Hoy en día, más o menos, yo me atrevo a decir que ya sabemos producir bien. Y afortunadamente tenemos centros de investigación buenísimos. El ejemplo del CITA yo creo que es un caso de éxito con buenísimos expertos que han sido capaces de desarrollar variedades. Pero estas variedades, que si bien son muy buenas, tenemos que conseguir que el consumidor o la industria las pueda transformar y las pueda hacer competitivas. Y este es un reto también muy grande. Interesantes reflexiones que introduces, Antonio, y precisamente estás hablando de agua y quiero darle paso a José Ramón Acín, porque es uno de los grandes retos que tiene este cultivo en los años venideros. Aproximadamente el 15%, como señalabas, de la producción está vinculada a los regadíos. Aquí, toda la margen derecha del Ebro, en concreto Riego del Alto Aragón, es una superficie que es verdad que nació como un riego de apoyo a las producciones cerealistas que había en los años 50, 60, y poco a poco aquellas producciones cerealistas han ido evolucionando a las segundas cosechas, a otro tipo de manejo, a otro tipo de producción. Y es cierto también que en los últimos años estamos viendo una expansión importante del cultivo del almendro en unas plantaciones intensivas y superintensivas dentro de la Comunidad General de Riegos del Alto Aragón. La gran pregunta, José Ramón, es ¿qué se está haciendo desde el sistema para garantizar el suministro de agua en los próximos años para todas estas plantaciones y cuáles van a ser las fórmulas que hay que implementar para que efectivamente se puedan desarrollar este tipo de cultivos? Y buenos días también. Muy buenos días y muchísimas gracias a la organización por contar con los usuarios, ¿no? Al final, desde que me he sentado, estoy yendo a hablar de agua, ¿no? Tenemos territorio, tenemos talento, tenemos gente y sobre todo tenemos clima y no toda la que quisiéramos. Por desgracia, como muy bien dices, Riegos del Alto Aragón nace con una perspectiva de dar un apoyo a determinados cultivos que entonces eran de secano.
Pensar que sale con 300.000 hectáreas inicialmente y en estos momentos la vamos a cerrar el día que se cierre con 150.000, más o menos. No llegará. En estos momentos sigue un sistema que sigue creciendo. Este fin de semana se ha inaugurado una comunidad de regantes que ha pasado de no regar a que se ha puesto todo. Por cierto, 1.500 hectáreas en el sector 20 bis, de las cuales 500 van de almendro. Es decir, lo cual ya quiere decir un poquito también con la tendencia que está teniendo el sector. ¿Qué es lo que estamos haciendo para intentar optimizar todo esto? Y, bueno, en Riegos de Alto Aragón trabajamos en dos líneas. Por una parte, parte de la gestión que está llevando o que lleva Confederación la ha encomendado a los propios usuarios. Somos los que conocemos bien el sistema, somos los que podemos hacer mantenimiento en nuestros canales y, por supuesto, modernizar nuestras comunidades de regantes. Yo creo que es más que atractivo para cualquier empresa, para cualquier agricultor, cualquier modelo de negocio que se quiera instalar en la zona, el llegar a un sitio donde te dan el agua presurizada, filtrada, y que no te tienes que ocupar más que de hacer lo tuyo, que el resto lo hacemos los usuarios. Por cierto, ahora ya también los que produzcan almendras también pasarán a ser usuarios, ¿no? También tendrán que implicarse un poquito en la gestión del sistema. Y yo creo que una de las cosas también las que está trabajando, de las líneas en las que está trabajando Riegos de Alto Aragón, también es en aportar herramientas que nos permitan optimizar esta gestión. En los años 2000, al principio, cuando empezó la modernización, por iniciativa del propio CSIC, Riegos de Alto Aragón desarrolló un sistema de gestión que es el sistema ADOR, que en estos momentos empezó en Riegos de Alto Aragón, pero ya estamos con el canal de Bárdenas y con la acequia de Tauste. Y hay bastantes comunidades que no están adheridas a sistemas generales que también se han incorporado. Y alguna, por cierto, del sur y del levante español, que creo que ahí de agua entienden y saben gestionarla, ¿no? Pues se han mirado también cómo lo estamos haciendo nosotros. Y es un sistema que salió inicialmente pues, para un poco dar soporte a las comunidades de regantes, pero en estos momentos estamos intentando ser más ambiciosos, a mi entender, un poco lentos a veces, ¿no? Nos cuesta a veces a las grandes entidades dar pasos de gigante, pues para incorporar sobre todo gestión con datos, ¿no? Es decir, tenemos que ser capaces de saber cómo hemos consumido, cómo lo hemos hecho, sacar patrones de consumo y de gestión para sacar prescriptores que nos permitan, incluso a un año vista, 2 años vista, cómo vamos a tener que gestionar un recurso que, repito, no tenemos todo el que queremos. Este año tenemos un ejemplo, tenemos que pensar cómo está el sistema. El año pasado fue un año muy complicado. Y este año, pues bueno, el gallego se ha comportado muy bien, pero el Cinca todavía nos faltan casi un 40% del agua que necesitaríamos para una campaña normal. Es que además, ya terminamos este turno del agua, el sistema Riegos del Alto Aragón es un sistema interfluvial que efectivamente, además único en España, que comunica 2 cuencas, la del Gallego y el Cinca, que desembocan en el río Ebro y que hacen esta gran extensión que abarca toda la zona centro de la provincia de Huesca, pero que llega también hasta el Ebro, hasta la zona de Zaragoza, donde efectivamente la expansión del cultivo del almendro está siendo muy notable y el último gran ejemplo es la comunidad de regantes del Cinca en el entorno del Tormillo, donde hay un proyecto de plantación de entre 400 y 500 hectáreas. Hablamos de agua, Antonio Poblador, pero también tenemos que hablar de las condiciones de suelos y yo diría climáticas excepcionales que tenemos en el Valle Medio del Ebro. Antes hablábamos de lo que aquí citamos como el cierzo. ¿Es ventaja? ¿Es inconveniente? Es verdad que la nueva generación del almendro, que las nuevas plantaciones se están extendiendo mucho por el sur de España, Andalucía, Extremadura, citábamos antes también el caso de Portugal, y Aragón también, con unas condiciones climáticas, con unas condiciones de temperaturas distintas, también se está subiendo a esta ola. ¿Cuáles son las razones? ¿Cuáles son las ventajas climáticas, agronómicas que ofrece toda esta región climática? Sí, bueno, buenos días. Indudablemente hay una gran diferencia en el norte con la parte, llamémosle sur, que es el condicionamiento climático. Aquí tenemos el cierzo, que hablábamos antes, que para mí es uno de los mejores fungicidas que hay. O sea, yo estoy cultivando, aparte de almendro, pues otros frutos secos como pistacho y tal, y hablando con colaboradores, con clientes del resto de España, tenemos la mitad de los tratamientos que estamos dando por allá abajo, por el sur. Por supuesto, también Aragón y el norte de España es muy diverso. No vale lo mismo Caspe que Valladolid, que están en la misma latitud. Entonces, a la hora de hacer estas inversiones, pues hay que tener que estudiar muy bien
la zona climática o el microclima que hay en cada zona. No vale todo. Estamos viendo plantaciones que se están haciendo por ahí que yo creo que se tendrán que emplear a fondo para poder salir adelante. En el sur no se conoce el tema de las heladas, aquí sí. Entonces, también tenemos otra ventaja que yo valoro mucho, que es, no quiere decir que los técnicos del sur no sean eficaces, pero aquí en el norte, como vienen de los cultivos de los frutales, se entiende mucho más los tratamientos que en otras zonas. Y poco más. Luego la disponibilidad de agua que hay. Y en secano, ¿cómo ves las posibilidades aquí, en esta zona? ¿Qué pluviometría sería exigente? Pero efectivamente, por ejemplo, el Valle del Ebro no es lo mismo Belchite, por poner un ejemplo, que los somontanos que van ya hacia la Sierra de Guara. Sí, el Bajo Aragón. Ya se están haciendo plantaciones aquí, ya hay personas aquí que ya tienen plantaciones. Yo creo que a partir de 500, 700 metros cúbicos ya se puede cultivar el almendro. Es decir, si en mi zona, que son 250 litros al año, hemos tenido almendro siempre, muy mal, muy precario, pocos kilos, eran otro tipo de podas, de manejo, yo creo que uno de los grandes futuros es ese, es el almendro en secano, pero cambiando la tecnología del trabajo. No se puede trabajar como hemos trabajado hasta hace poco. O sea, el agricultor tiene que empezar a trabajar menos y a ganar más dinero. ¿Cómo se hace? Buscando, yo lo firmo también. Buscando tecnología idea maravillosa. Y mecanización. Y luego también, no sé si está la palabra, es dignificando la labor de los trabajadores. No se puede ir a coger almendros, como iba yo de pequeño, incluso pelábamos las almendras a mano, no se puede ir. Hay que hacer las horas que haya que hacer, pero bien mecanizado. Hoy día, en el almendro, con las metodologías que hay, tanto el SES como la poda aragonesa, puedes ir con un tractor con cabina, con Bluetooth, y si dejaran podrías ir viendo un vídeo musical. Entonces, el trabajo de los trabajadores se está haciendo ya. Ya no es un trauma o una bajeza, que es que mi hijo trabaja en el campo o trabaja en una empresa. Ahora no. Ahora se puede ir a trabajar porque se trabaja con una tecnología muy distinta. Hemos quitado el mito de la poda, de que venga a quitar ramas, venga a quitar tal. Nos han llamado locos un montón de años y otro montón que me lo seguirán llamando, porque ahora viene el pistacho también con poda mecanizada y el nogal, etcétera. ¿Por qué? Y con esto termino. No tenemos personal para trabajar cualificado, ni dinero para pagar a ese personal. Por lo tanto, la agricultura o la almendricultura es una industria. Ingresos menos gastos. Y lo que sacamos antes, con un cultivo se tapaba otro. Bueno, no hemos cogido almendras, pero hemos cogido aceitunas, o tenemos ovejas, tenemos tal. Ahora no. Ahora, una empresa que 2 años seguidos tenga una helada o tenga pérdidas, el banco no perdona. Porque además, en los bancos no se rompen los ordenadores, O sea, te llega el recibo el día que te tiene que llegar y no perdonan. Bueno, pues has introducido una cuestión, yo creo, fundamental, que es el tema laboral, la formación, las nuevas tecnologías. Y quiero terminar este primer turno de intervenciones con Ramón Iglesias, precisamente para hablar de cómo se está estructurando esta formación que tiene que llegar al sector primario, al sector productivo. ¿Qué programas en concreto se están implementando desde la Dirección General de Desarrollo Rural? Luego también estará Jesús Nogués, que podrá abordar otras cuestiones. Pero efectivamente también es un reto el llegar al sector que puede incorporar todas estas técnicas, estas tecnologías que ya se están implementando y que de alguna forma se pueda generar mejor conocimiento y mayor rentabilidad, que es el objetivo final. ¿En qué líneas se está trabajando desde la Administración Pública? Bueno, buenos días a todos. Agradecer a la organización nuestra presencia aquí como Departamento de Agricultura. Es un honor estar aquí en este foro.
Por ser breve, casi voy a intentar sintetizar en poquito tiempo las medidas de transferencia de conocimiento al sector, a nuestros agricultores y ganaderos. Esto arranca del reglamento de reforma a la PAC, que hace énfasis en la transferencia de conocimiento a las explotaciones como elemento fundamental de modernización y rentabilidad, y partiendo de este reglamento, que el anterior de la reforma 2014-2020 ya lo recogía también, pero este hace más énfasis. Entonces ahí se implementan, ya estaban en el PDR anterior, pero se refuerzan en este. Hay 4 medidas transversales de transferencia de conocimiento al sector. Una es la formación no reglada, es una clásica medida que está en todos los programas de desarrollo rural. Nosotros tenemos anualmente 300 actividades formativas aprobadas a 60 entidades que hacen formación del sector, con un presupuesto de unos 600.000 euros al año. La segunda es una clásica también, es la segunda clásica, que es la red experimental agraria, que conocéis aquí muchos, la red experimental agraria, que en estos últimos 8 años se ha incluido también la red experimental agrícola, se ha añadido la ganadera, con lo cual tenemos aquí 80 ensayos demostrativos, 20 de ganadería y 60 de agricultura de todos los tipos, con lo cual refuerza lo que se venía haciendo. Ahí se dedica otros 500.000 euros al año y intervienen 30 entidades del sector agrario. O sea, estas 2 son las clásicas. Y hay 2 medidas muy potentes de transferencia de conocimiento. Una que conocéis muchos de aquí, que es los grupos de cooperación. Los grupos de cooperación, empezamos la primera convocatoria en Aragón en el 2016. Hemos publicado 7 convocatorias. Es la comunidad autónoma que más convocatorias de grupos de cooperación ha publicado en España, 7 convocatorias. Acabamos de publicar la semana pasada las bases reguladoras de los nuevos grupos operativos, que es como les llamaremos ahora, que es en línea con lo que Madrid y el Ministerio está funcionando. Y en abril convocaremos ya la 8ª convocatoria, la primera de este Plan Estratégico Nacional, en una línea continuista, más de 3 millones de euros. Ahora tenemos en ejecución 120 grupos de cooperación, 80 concluidos, donde intervienen 180 beneficiarios diferentes. Ahí están cooperativas, asociaciones ganaderas, todo. El sector privado, como no, la mitad, le decía el director, son sector privado, evidentemente. Esto es de abajo arriba. Y luego soportado por los centros tecnológicos, como no podía ser de otra manera. Son proyectos piloto innovadores, ¿no?, de abajo arriba, que transfieren el conocimiento. Y entre centros tecnológicos, como fundamental, es el CITA, como no puede ser de otra manera, está el CSIC, está, en fin, diferentes centros tecnológicos. Está el IRTA, por ejemplo, o sea que hay varios centros tecnológicos ahí. En estas 7 convocatorias se habrá hecho un gasto público total de 22 millones de euros y la previsión es que en este 23-27 se aumente un 30% esta dotación para mantener una línea de éxito, que tengo que decir que no podemos atender, de las 2 que he dicho, de las 2 medidas primeras y de esta, solo podemos atender el 50% de la demanda. O sea, que son líneas de éxito donde os diré después, líneas de presupuesto global, donde se ha triplicado el presupuesto y aún atendemos solo a la mitad de la demanda, con lo cual quiere decir que es una demanda importante. Y la 4ª medida, que es fundamental, esto lo decíamos bien, el asesoramiento agrario. Hay una medida de asesoramiento agrario que ya pusimos en marcha en el PDR anterior. Teníamos 7 entidades de asesoramiento, las organizaciones agrarias y las grandes cooperativas. Asesoramos hasta este año unos 3.000 agricultores asesorados al año. En el nuevo plan estratégico que entramos este año hasta el 27, hemos terminado ya la selección de nuevas entidades de asesoramiento. Ahora son 14 entidades. Acabamos hace 15 días la selección de nuevas entidades, 14 entidades, organizaciones agrarias y, sobre todo, grandes cooperativas y alguna empresa externa potente. ¿Qué pretendemos con eso? Dar asesoramiento. Si ahora estamos con 3.000 asesorados al año, multiplicar por 2, llegar a 7.000 asesoramientos al año. Población diana del asesoramiento de estas 14 entidades y 140 técnicos que van a intervenir de las entidades. La población diana nuestra está clara, es sobre todo jóvenes agricultores, el seguimiento de los planes empresariales de los jóvenes que se instalan durante 5 años y después se supone que continuarán.
tenemos que acompañarlos principalmente, sea el 60% y el 40% libre ya, en función de la demanda y los criterios de selección que empleemos. ¿Por qué? Porque si nosotros, todos los jóvenes que se instalan, que son unos casi 300 al año, conseguimos meterlo en el sistema de asesoramiento, que para nosotros es fundamental que un nuevo empresario, que es, al final las agricultores son empresas agrarias y eso sí funciona bien y si no hay que cerrar, como decía Antonio, ¿no? Entonces, si nosotros conseguimos que todos los jóvenes agricultores y modernizaciones importantes entren en el sistema, haremos que con el tiempo toda la población diana de Aragón haya pasado por este sistema de asesoramiento, para nosotros imprescindible, en una coyuntura de gestión complicadísima, de tecnología que avanza a pasos galopantes. Entonces, esa población diana, evidentemente, no son nuestros 15.000 jubilados que hacen la PAC, no lo son, ni los tiempos parciales que son 10.000, nosotros tenemos 35.000 PACs. Con lo cual, eso lo vamos quitando, los tiempos parciales los quitamos y nos quedamos con 10 o 12.000 explotaciones. Que eso, en una explotación a veces hay 3 PACs, con uno que reciba el asesoramiento es suficiente. Nosotros es llegar a 7.000, aunque el objetivo sería llegar a 10.000. No todos tenemos que dar el asesoramiento. Si hay técnicos en las explotaciones que conocen el tema, no tienen que recibir un asesoramiento. Entonces, en definitiva, esa medida potencial en presupuesto se pasa de 1 millón al año a 3 millones al año, que es el consejero, esto lo hemos tenido claro en el departamento, o sea, se triplica el gasto asignado al año. Y por terminar, que creo que termino ya, el resumen en definitiva de estas medidas transversales: cuando empezamos hace 8 años con el director, se gastaban formación y transferencia, que eran las dos clásicas, se gastaban 500.000 euros, porque las otras no existían, o sea, 500.000 euros. En estas medidas transversales. Nosotros, en presupuesto del 2023, ya en este caso lo alcanzamos, estas medidas sumarán 8 millones de euros. O sea que hemos multiplicado, fijaos, de 500.000 a 8 millones de euros. ¿Qué supone esto? Esto supone el 7% del presupuesto del Programa Estratégico Nacional para Aragón, que son 116 millones, eso supone el 8%. La Comisión recomienda que no se deba bajar del 3% en estas medidas transversales. Nosotros estamos en más del doble, en el 8%. ¿Vale? Entonces, ese es el objetivo, ¿no? Subir. Alguien puede decir aquí, en inversiones millonarias es poco. Bueno, como dice nuestro consejero, con poco se hace mucho. O sea, que lo que digo siempre, con 6 millones con 8 millones de euros hacemos 2 kilómetros de tubería de 1.500 en Lomonegros. Pero esto no se trata de eso, es con poco dinero. La transferencia de conocimiento no exige mucho dinero, pero es fundamental. O tenemos claro nosotros, y lo tenían claros aquí, todo esto son explotaciones. La agricultura son explotaciones familiares y que si no son rentables tienen que cerrar. Y para ser rentables hay unos retos tremendos que aquí se han dicho, que es la tecnología, la digitalización, ¿no? Para ser más competitivos y que nos hagan las cuentas. Con este entorno de crisis económica, ¿no? Que se ha complicado todo. Yo creo que están desapareciendo muchísimas explotaciones y desgraciadamente va a seguir así. O se es competitivo y se afina la tecnología en los costes de producción y que salgan las cuentas del agricultor, que sea grande o pequeño, me da igual. O es eso o hacer explotaciones. Y eso es lo que tenemos que evitar con todas estas medidas transversales de apoyo. Muy interesante, Ramón, esta radiografía, y te agradezco también la rapidez con la que lo has hecho, porque no solamente es interesante para el sector productivo, sino también para los centros tecnológicos, para las empresas que operan alrededor de todos estos grupos operativos y que sin duda tienen que implementar mayor desarrollo y acelerar todos los procesos que estamos viviendo. La verdad es que quedan muchos temas sobre la mesa. Antonio también estaba anotando algunas cuestiones. Ha salido el tema laboral que ha introducido Antonio Poblador. Pero yo también te quería introducir en esta primera mesa redonda, y porque también así se ha pedido desde la organización, sobre el mercado de la almendra ecológica, que también puede ser un mercado de futuro importante aquí en la península ibérica y en nuestras cooperativas, nuestras producciones, en nuestras industrias. ¿Qué perspectiva ves de cara a los próximos años y si realmente va a ser una cuestión competitiva en esos mercados internacionales, en esas situaciones que se puede encontrar en este caso la industria de la almendra en nuestro país? Pues yo creo que sí. Creo que, al menos en los últimos años, hemos estado hablando de la agricultura ecológica y sobre todo de la almendra ecológica como una oportunidad para el campo español. Pero nos lo tenemos que creer. Nos lo tenemos que creer, porque agricultura ecológica no es solo no hacer nada en el campo, sino que es algo más, ¿no? Entonces, también tenemos que saber algo que es importante. Es decir, España en estos momentos es probablemente la mayor productora de almendra ecológica del mundo, por encima de California. O sea, en esto les superamos.
Pero si bien es cierto que hasta ahora, o hasta hace un año o dos, la producción tenía una demanda grande, en estos momentos la producción en California está empezando a crecer de manera muy sustantiva y el excedente empieza a ser una realidad. Con lo cual, los precios que hemos estado viendo en la almendra ecológica, que han sido un motor para que muchos de los agricultores contemplaran una alternativa a sus explotaciones convencionales, bueno, pues esto ya no está tan claro. Y también hay que hablar claro para decir que una agricultura ecológica no quiere decir la mitad de rendimiento. Es decir, si somos buenos agricultores, probablemente los costes los podemos controlar bien y no necesariamente la productividad tiene que bajar sobre la almendra convencional, ¿vale? Entonces, aquí es una de las oportunidades que tenemos. Pero también me gusta insistir, ¿por qué? Porque tiene que haber una promoción de nuestra agricultura ecológica. Miren, en Europa, en este año, Alemania, 40% de descenso del consumo. Francia, 30% de descenso del consumo de almendra ecológica y del resto de productos ecológicos. ¿Por qué? Problemas de inflación, problemas de costes, problemas de que todos en nuestras casas estamos priorizando economía o alimentación de subsistencia. Con lo cual, es decir, la almendra ecológica no va a poder mantener esos diferenciales de precios que hemos estado viendo en los últimos años. Y esto yo quiero decirlo, porque no me gustaría que generáramos falsas expectativas de que los precios tienen que seguir subiendo. Y lo digo también, vamos a tener que competir con los agricultores de California. Y piensen que los agricultores de California, el promedio de un agricultor en California es de 100 hectáreas por individuo. Son 7.000 agricultores, de los cuales prácticamente hoy en día la producción en California es el 2% de la agricultura ecológica. Es decir, van a tener almendras ecológicas y si hasta hace 3 años nosotros estábamos vendiendo almendras ecológicas en Estados Unidos, es muy probable que en muy poco ellos estén vendiéndola en Europa. Con lo cual, más que nunca, vamos a tener que defender nuestro valor. Y para ello, sobre todo nuestras administraciones, y me gusta decirlo aquí, porque ya lo he dicho en varios foros, cuando hablan de alimentos de España, hemos de hablar también de almendras de España, porque parece que no existen. Y las almendras es un fruto seco que se utiliza sobre todo en mucha de la industria alimentaria española, donde hemos desarrollado todos unos productos líderes de mayores consumos, como son turrones, mazapanes, galletas, muchos. Pero nos falta etiquetado origen España. Y vuelvo a decirlo, hemos de conseguir que nuestro producto, nuestro origen, esté reconocido en el etiquetado. Y estas cosas nos van a ayudar a comercializar mucho mejor. Bien interesante, la verdad, esta cuestión que acabas de formular, porque el etiquetado es fundamental también para que el consumidor acabe valorizando también en precio el producto que está comprando en el lineal del supermercado. Y quiero continuar contigo, Ferran, porque hemos abordado la cuestión del mercado ecológico, de la almendra, pero también quería abrir otro tema que es el de la proteína vegetal. Es verdad que en los últimos años Europa está estimulando cada vez más estos cultivos proteicos, dada la gran dependencia que hay en importaciones para esta demanda que existe en estos momentos. Y aquí la almendra también puede tener un recorrido de cara a la alimentación de piensos, de cara a la alimentación de los animales. ¿Cómo lo veis en este momento y si realmente es un mercado con posibilidades en los próximos tiempos, en los próximos años? Bueno, sí, como decía antes, se han abierto una gama de nuevos mercados de aplicaciones para la almendra, en donde todo el tema de leches vegetales, de productos, yogures, quesos, etcétera, esto está en auge absolutamente.
El tema también de proteína que decías vegetal, como sabes, cada vez hay más consumidores de este tipo de producto y además quiero también diferenciar que hay un tema de carácter medioambiental en donde el impacto medioambiental de consumir una bebida vegetal de almendra o un vaso de leche, el impacto, insisto, medioambiental entre uno y otro, hay un diferencial muy importante, ¿vale? Y esto que ahora valoramos relativamente, creo que en el futuro tendrá una influencia muy importante, ¿eh? Ya se habla de que en un futuro inmediato todos los productos tendrán una codificación sobre el impacto a nivel de la huella de carbono y huella hídrica que han dejado, y por lo tanto creo que en este caso todos los productos derivados de la almendra tienen un futuro muy bueno, porque este impacto medioambiental que digo, en el caso de los frutos secos, es muy favorable, ¿no? Por lo tanto creo que tenemos aquí un camino importante a recorrer y que un futuro bueno. Y Ramón, ya quiero terminar contigo porque ya me indica aquí el marcador de tiempo que estamos ya terminando esta mesa redonda. Has hablado un poco de la perspectiva general de formación que hay desde el Gobierno de Aragón, pero sí que te voy a preguntar por los temas concretos que se deben de abordar en los próximos años. Se ha hablado de poda, de eficiencia de riego, de digitalización, de todos los procesos que hay que ir implementando en estos tiempos. Sobre todo, sobre qué temas va a ir pivotando la formación, toda la transferencia de conocimiento y en qué líneas de ensayos se está trabajando dentro de este sector en concreto. Buena pregunta. Bueno, aquí la novedad sobre otras actuaciones clásicas, que la Administración no dirige nada. O sea, aquí, como he dicho antes, es de abajo arriba. La red experimental. Las cooperativas, organizaciones, empresas, tal, si entienden que hay que hacer un ensayo de camelina en Sádava, pues se ponen de acuerdo, organizan la actividad, nos piden la subvención y se la pagamos. Y así, en red experimental tenemos ahora el 60% en agricultura, en ganadería tenemos en leñosos, siempre a la demanda. En actividades formativas lo mismo. Las actividades formativas, pues ahora, por ejemplo, este año muchas se van a dedicar a la formación de técnicos que priorizamos sobre los agricultores. Nosotros entendemos que el técnico es el rector de la información y hay que transmitir él la información al agricultor. Pues hay muchas entidades que han hecho este año en actividades formativas incluir en las solicitudes que pidieron en enero todo el tema de la nueva PAC, la implementación y aplicación de la nueva PAC. ¿Por qué? Porque es lo que nos aprieta en este momento, ¿no? Este año. El año que viene posiblemente eso será menos y habrá otras actividades formativas. En cooperación, ahí tenéis, en grupos de cooperación Aragón, en Google, podéis ver ahí todos los resultados finales de todos los grupos. Nosotros tenemos todas las estadísticas de lo que se ha hecho, pero que es siempre a demanda del sector. Por ejemplo, pues más o menos en grupos de cooperación un 40% es sobre ganadería y de esta ganadería la mitad es de ganadería extensiva. Y dices, ¿y por qué ganadería extensiva? Pues ¿por qué? Porque es un sector muy complicado, con muchísimos problemas, y este sector o se innova y pone soluciones o desaparece. O sea, que esa siempre es la necesidad. En agricultura, pues en fruticultura tenemos grupos de cooperación del cerezo, del almendro, del pistacho. Apistar se ha constituido hace poco. En extensivos, en calles con abono orgánico, agricultura de precisión en leñosos con el clúster de maquinaria. O sea, siempre es la demanda. Ese es el gran, así como en años anteriores la Administración decidía lo que usted tiene que hacer y lo que le subvenciono, no. Yo pongo los instrumentos, usted me dice su demanda y yo le subvenciono la actividad y la sigo. Ese es el paradigma de esto, en todas las transversales. Y en asesoramientos sí que hay unas medidas obligatorias del artículo 15 del reglamento que tienen que estar en el menú, pero aparte de eso, como nosotros decimos, el asesoramiento, nuestros técnicos asesores de explotaciones que no son de la Administración, son de las entidades seleccionadas, ellos son, como decimos nosotros, el médico de cabecera de explotaciones. Ellos tienen que captar la necesidad de las explotaciones, saber dónde está el conocimiento en la empresa privada. Desde luego, aquí tenemos un ejemplo, transmisión de conocimiento de empresa privada potentísima, ¿no? Tienen que saber dónde está esa información y transmitirla a los asesorados. O sea, en definitiva, la demanda, principalmente la demanda del promotor. Bueno, pues siento no poder lanzaros muchas más preguntas. Lo cierto es que me quedaría charlando con vosotros buena parte de la mañana, pero seguramente pues aburriríamos aquí a todo este personal que también está esperando escuchar otras voces y otros rostros que cuenten más cosas sobre la agricultura y el cultivo del almendro. Solo me queda pediros un fuerte aplauso para los ponentes